Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 10 y 11. En esta mañana, como es habitual, estamos llevando una serie y vamos avanzando paso a paso, pero a la final rápido, porque ya nos acercamos al final del capítulo 21 y del libro de Apocalipsis, estudiando esta serie expositiva bajo un eslogan hermenéutico: Jesucristo, Cordero Vencedor. Jesucristo es la razón de ser del estudio de las Escrituras, es la razón de ser de todo el Evangelio. Sin Él no hay Evangelio, sin Él no hay fe, sin Él no hay vida y sin Él no hay nada. ¿Sí? Cometen un error quienes estudian la Biblia centrados en sí mismos o en sus beneficios y no centrados en Dios, en su gloria y en su propósito eterno. El versículo que estudiamos la semana pasada, que fue el versículo 9, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Quedamos ahí la semana pasada, ¿cierto? Ven acá, yo te mostraré. Dijimos que un ángel de los de las 7 series de las copas de la ira se acerca a Juan y posiblemente le pone la mano en el hombro y además de eso le habla y le dice: ven acá o camine conmigo o acércate que te voy a mostrar algo. Dijimos que lo que el ángel le dice que le va a mostrar es la desposada, la esposa del Cordero. Ya eso lo estudiamos la semana pasada. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que le va a mostrar. Porque aunque él le dice que le va a mostrar la esposa del Cordero, le va a mostrar es otra cosa. Es decir, pareciera que le dice una cosa y le muestra otra. Versículos 10 y 11 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces, hoy continuamos con la enseñanza del domingo pasado. El domingo pasado el ángel le dice a Juan: ven que te voy a mostrar la esposa del Cordero. ¿Sí? Y uno esperaría que se va a encontrar con una novia, ¿sí?, espléndida, con un vestido blanco, con un cortejo y con toda una fiesta, pues, de unas bodas o de un matrimonio, o con todo el lugar engalanado para una celebración matrimonial. Sin embargo, dice que lo llevó en el espíritu y le mostró una gran ciudad. Y aquí es donde el estudio de Apocalipsis se vuelve supremamente interesante, porque algunos dirían que el ángel le dijo una mentira a Juan, ¿sí?, porque le dijo: te voy a mostrar la esposa del Cordero, pero le mostró una ciudad. Entonces uno diría: ¿se equivocó el ángel? ¿Le dijo una mentira? ¿O realmente eso era lo que le iba a mostrar? Si eso era lo que le iba a mostrar, ¿qué relación tiene la esposa del Cordero del versículo 9 con una gran ciudad, que es lo que le va a mostrar? O sea, ¿qué relación directa o indirecta tiene estos dos aspectos del texto y de la revelación? La pregunta es: ¿qué fue lo que el ángel le mostró a Juan? Porque ya nos genera una pregunta. ¿Le mostró la esposa del Cordero o no? ¿O le mostró una ciudad o no? ¿O qué fue lo que le mostró? Porque a Juan le dice: ven y te voy a mostrar, y Juan va o es llevado en el espíritu y el ángel efectivamente le muestra. Pero lo que le muestra, o lo que Juan ve y lo que Juan va a describir en adelante en el capítulo, no es propiamente lo que el ángel le dijo que le iba a mostrar. Entonces algunos pudieran decir que hubo un engaño, que hubo una mentira, que hubo una confusión, o que el ángel se equivocó, o que Juan se equivocó. Entonces muchos le darían el beneficio del error o de la equivocación a Juan. Dirían: no, el ángel no se puede equivocar, porque es un mensajero divino. Entonces el que posiblemente se pudo equivocar fue Juan, que escuchó mal o vio mal. Porque a veces nosotros escuchamos mal, ¿cierto? O a veces vemos cosas que otros no ven, o nos parece que vimos. Sin embargo, sabemos que Juan tampoco se pudo equivocar. ¿Por qué? Porque Juan es un apóstol, está inspirado por el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo y está registrando con su pluma lo que el Espíritu Santo le está dando para escribir. Y nosotros sabemos que la Escritura es inerrante, que es infalible. Entonces, el ángel no se equivocó, pero Juan tampoco se equivocó.
Entonces, ¿cómo entendemos esa aparente confusión o esa aparente contradicción? Lo podemos entender a través de una figura retórica. Es decir, que aquí opera una figura de reemplazo, que esa figura se llama la metonimia. Creo que hablamos un poco el domingo pasado. Es una figura retórica, una figura del lenguaje, que reemplaza un término por otro para llamar la atención y para hacer que nosotros descubramos cuál es el término real del cual se debiera hablar, pero que a simple vista en el escrito de manera literal no se nos deja ver lo que se le quería decir a Juan. ¿Sí me hago entender? Como cuando uno dice una cosa pero está dando a entender otra, pero no está engañando. ¿Sí? Las figuras retóricas son figuras del lenguaje que dan a entender cosas distintas a lo que literalmente se dijo. Por ejemplo, como cuando uno dice estoy muerto del cansancio. ¿Realmente uno está muerto? No, pero tampoco uno está diciendo mentira. Es una forma de expresar estoy muy cansado. ¿Sí? Estoy muy cansado, pero uno no está muerto, porque si estuviera muerto no estaría hablando. Es una figura retórica, es un ejemplo. O como cuando uno usa una aparente exageración, o cuando uno usa una comparación, o cuando Jesús dijo yo soy la puerta, o Jesús dijo yo soy el pan de vida. Él usó ejemplos o usó comparaciones retóricas para dar a entender su mensaje, pero ¿realmente Jesús es un pan? ¿Realmente Él es un río? ¿O realmente Él es una puerta o un camino? Pues efectivamente no, pero tampoco estaba Jesús diciendo mentira, estaba usando figuras o ejemplos o símbolos o metáforas para dar a entender su mensaje para que fuera más comprensible. Entonces aquí en estos textos lo que vamos a encontrar es varias figuras retóricas, entre ellas una metonimia, que la metonimia lo que busca es reemplazar una causa por un efecto o un efecto por una causa, de tal manera que lo que dice aquí literalmente nos lleva o nos dirige a una verdad que está detrás de ese escrito o de ese mensaje literal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que está detrás de esa figura retórica? ¿Qué es lo que realmente el ángel le está mostrando a Juan? Porque ya tenemos varias cosas que le está mostrando. En el versículo 9, la desposada, ¿cierto? Y ya dijimos que no, porque Cristo no se casa con la iglesia. En el versículo 10 le va a mostrar un monte, pero le dijo que era la esposa. Y luego ahora dice que le va a mostrar una gran ciudad. Y luego en el versículo 12 dice que le va a mostrar un muro alto. Entonces, al fin, ¿qué es lo que Juan le está diciendo, lo que el ángel le está diciendo a Juan? ¿Qué es lo que le quiere decir? ¿Cuál es la figura que está detrás o cuál es la verdad que está detrás de eso? Así como en el ejemplo que les puse, estoy muerto del cansancio, yo realmente no estoy muerto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que estoy muy cansado, o que estoy muy agotado, o muy extasiado por las labores del día. Entonces, ¿qué es lo que el ángel le está diciendo a Juan? Realmente, ¿qué es lo que le está mostrando? Si no es la esposa, si el centro no es la ciudad, si el centro no es el monte, ¿qué es lo que le está mostrando? Y en el versículo 11 vamos a encontrar un poco la respuesta de todo eso que es un tanto misterioso para nosotros y posiblemente para Juan, ¿sí? Porque si a uno le dicen, ven te voy a mostrar mi casa, pero lo llevan a un parque, uno dice, ya no entendí, ¿qué es lo que me está mostrando? ¿Sí? O ven te muestro un electrodoméstico, pero me llevan a un almacén de ropa, digo, no entiendo, ¿qué es lo que me está diciendo? Y eso es lo que tenemos que entender en esta mañana. El versículo 11 dice, en medio de todo eso que le está mostrando el ángel a Juan, dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante, y comienza a seguir usando otras figuras retóricas. Entonces creo que lo que Juan realmente va a recibir en la visión o en esto que el ángel le está mostrando, en esta porción de la escritura, no es ni la esposa, ni el monte, ni la ciudad. Creo que lo que realmente el ángel le va a mostrar a Juan está en el versículo 11. ¿Ya lo encontraron? Que lo que Juan le va a mostrar, lo que el ángel le va a mostrar a Juan es la gloria de Dios. Pero esa gloria de Dios se manifiesta o se muestra o se revela a Juan a través de unos ejemplos, o a través de unas figuras, o a través de unos símbolos. Entonces el tema de la semana pasada fue, ven acá te mostraré. ¿Qué le va a mostrar? La gloria de Dios. O
¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús subió a un monte con 3 de sus discípulos? ¿Se acuerdan? Que subió al monte y dice la Biblia que se transfiguró, es decir, cambió de apariencia, y que en ese cambio de apariencia se aparecieron 2 personas al lado de Jesús, Moisés y Elías, y que hubo una manifestación de la gloria de Dios en ese lugar, tanto así que los discípulos quedaron sorprendidos, quedaron maravillados, y uno de ellos tuvo una buena idea y dijo, ¿por qué no hacemos 3 enramadas y nos quedamos viviendo aquí? ¿Sí se acuerdan? ¿Pero por qué se quería quedar viviendo Pedro allá? ¿Porque le gustó esa montaña allá? ¿Por la altura y por la vista? ¿O porque le encantó encontrarse con Moisés y Elías? ¿O por qué? ¿Qué fue lo que desencadenó en Pedro ese deseo genuino de permanecer en ese monte? Sabemos que no fue ni la montaña, ni los árboles, ni el aire fresco. Lo que él le fascinó, lo que quedó deslumbrado, lo que quedó a sus ojos manifiesto fue la gloria de Dios. Y la gloria de Dios hizo o despertó en Pedro el deseo de decir, ¿por qué no nos quedamos aquí? Si aquí está la gloria de Dios, o aquí está la presencia de Dios. Entonces el título de nuestra enseñanza en esta mañana es la gloria de Dios. Ven acá, te mostraré la gloria de Dios. Y ahí comenzamos a entender un poco el uso de las figuras y lo vamos a explicar un poco más adelante. La gloria de Dios. Ese es un tema fascinante en la Escritura, pero es un tema también un poco complejo de explicar, porque no sabemos a ciencia cierta qué es la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos describir la gloria de Dios si la gloria de Dios es intangible, es abstracta? La gloria de Dios no es una cosa, no es una figura, no es un lugar. La gloria de Dios no es una construcción. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Porque la Biblia habla en muchos lugares de su gloria, ¿sí? Y del poder de su gloria. Y hay un texto interesantísimo en la Biblia que describe posiblemente de forma maravillosa y majestuosa el tema de la gloria de Dios. Y es un tema que está en 1 Samuel, en 1 Samuel capítulo 4, versículo 19 al 22, cuando el arca del pacto es robada por los filisteos. No sé si recuerdan que los filisteos estaban en guerra con los israelitas. Los israelitas, para querer ganar la batalla, tuvieron una brillante idea. Y la brillante idea fue traspasemos o traslademos el arca que está en el tabernáculo o en el templo y llevémosla al campo de batalla y pongámosla ahí en el valle al lado de los soldados para ver si con esa presencia del arca nosotros le ganamos a los filisteos. ¿Y se acuerdan qué pasó? ¿Quiénes respaldaron esa decisión? 2 sacerdotes jóvenes, Ofni y Finés, los hijos de Elí. Dijeron, claro, buena idea, traigamos el arca, llevémonosla para allá, pongámosla en el campo de batalla y de seguro que Dios está con nosotros y vamos a ganar la batalla. ¿Y recuerdan ustedes qué sucedió? Sucedió todo lo contrario. Los filisteos prevalecieron contra los israelitas, los derrotaron, hubo una mortandad terrible de muchos soldados hebreos y además de eso se robaron el arca del pacto. En esa situación de muerte de soldados y de confusión murieron los 2 hijos de Elí, que eran sacerdotes y que no tenían nada que hacer en la guerra, porque los sacerdotes no eran bienvenidos en la guerra. Recuerden que los soldados hebreos eran de las 11 tribus, pero no podían ser de los levitas. Los levitas estaban dedicados al culto, al templo y al tabernáculo y al sacerdocio. La pregunta es, ¿qué hacía Ofni y Finés en el campo de batalla? ¿Quién los llamó? ¿Por qué se aparecieron ellos y nadie los convocó y ellos tenían prohibido ir a la guerra por ser levitas? Y además de eso, ¿qué hacían con el arca si el arca debía permanecer en el templo o en el lugar de adoración o en el tabernáculo? ¿Por qué se llevaron ese elemento sagrado para allá? ¿Ustedes recuerdan qué simbolizaba el arca del pacto o el arca del testimonio? ¿Se acuerdan qué era lo que se concentraba en ese símbolo ahí en el lugar santísimo? La presencia de Jehová. O dicho de otra manera, la gloria de Jehová. Es decir, transportar el arca del templo y llevarlo al campo de batalla era como utilizar
la gloria de Dios o la presencia de Dios para fines de una guerra, lo cual no estaba permitido, porque el arca era para fines cúlticos, para fines sacerdotales y para fines de invocar el nombre de Jehová. En esa situación murieron los 2 hijos de Elí. Y dice la Biblia que vino un criado corriendo y cuando vino rasgó sus vestidos y Elí, que estaba afuera sentado en una silla, vio ese espectáculo y dijo: ¿qué pasó con el arca de Jehová? Porque Elí estaba informado del arca, que se la habían transportado. Y cuando él le dijo: los filisteos nos ganaron y se robaron el arca, ¿recuerdan qué le pasó a Elí? Se sorprendió y se cayó para atrás, se desnucó y murió. 3 de una familia han muerto en esa circunstancia. Y dice la Biblia que cuando la nuera, la esposa de Finehés, que estaba en embarazo ya para dar a luz, escuchó que había sucedido tan terrible noticia, que el arca había sido robada, que los filisteos habían ganado la batalla, que Ofni y Finehés habían muerto, es decir, su esposo y su cuñado, y que Elí, su suegro, había muerto, pues se le vino el niño y nació prematuramente y ella murió. Pero ella alcanzó antes de morir ponerle nombre al niño. Y el nombre que ella le puso a ese niño, nacido prematuramente, fue Icabod. ¿Y ustedes saben qué significa Icabod? Icabod significa traspasada, es la gloria de Jehová. Y ella murió. Es decir, en ese mismo día murieron muchos soldados hebreos, murieron los 2 sacerdotes jóvenes, Ofni y Finehés, y murió Elí, el sacerdote veterano mayor, pero también murió la nuera. Y sobrevivió este niño en este momento, pero el nombre que le puso fue un nombre supremamente diciente: traspasada o violentada es la gloria de Jehová. Y ese es uno de los pasajes que más nos ayuda a comprender qué es la gloria de Dios y cómo se debe entender la gloria de Dios y cómo se debe respetar o admirar la gloria de Dios. Primera de Samuel 4, 19 al 22 dice: y su nuera, la mujer de Finehés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué es la gloria de Dios? Pues realmente es muy difícil definir qué es la gloria de Dios, pero sí podemos caracterizar la gloria de Dios. Es decir, ¿cómo se caracteriza la gloria de Dios? ¿Cómo podemos entender cuál es el carácter o la explicación o la manera de entender la gloria de Dios? No en su definición, sino en su carácter. Romanos 15, 5 al 3 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a sus padres. Y Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Qué es la gloria de Dios? Isaías 60, 1 y 3 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y escuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y en Isaías 65, 1 y 2 dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán tus votos, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Lo interesante aquí del caso es que como el ángel sabe y Dios sabe
que Juan tiene limitantes como nosotros para entender estos conceptos abstractos y estos conceptos que van más allá del conocimiento natural, es decir, lo que requiere fe y requiere entendimiento espiritual, entonces le va a explicar en qué consiste la gloria de Dios. El ángel no solo le muestra, sino que lo direcciona a unos símbolos o a unos ejemplos para que Juan pueda entender en qué consiste la gloria de Dios, cómo comprender o cómo caracterizar la gloria de Dios. Entonces el versículo 10 y el versículo 11 nos van a dar 3 ejemplos de cómo entender la gloria de Dios. Si yo les pregunto, ¿qué es la gloria de Dios? Posiblemente nos queda muy difícil definirlo, porque diríamos que su presencia, sí, pero ¿y qué es la presencia? No, pues que Él está en todo lugar, sí, ¿y qué más? Y ahí nos quedamos cortos porque no podemos definir qué es la gloria de Dios. Pero Juan va a recibir de parte del ángel, en este ejemplo de visión, en estos lugares donde él lo va a dirigir, va a recibir una explicación mucho más comprensible de lo que es la gloria de Dios. Versículo 10, primera parte. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y ahí ya uno comienza como a confundirse. ¿Qué tiene que ver la gloria de Dios con un monte alto y grande? ¿Tiene algo que ver o no? Me dice, eso fue un paseo por la topografía, por ahí del lugar, ¿cierto? Lo llevó a una cordillera, pero ¿qué tiene que ver eso con la gloria de Dios? ¿Sí? ¿Tiene que ver algo? ¿O hay una nueva confusión acá? ¿O tiene que ver ese lugar donde el Espíritu lleva a Juan para mostrarle, tiene que ver algo con la gloria de Dios? ¿O qué le está indicando? ¿Qué mensaje, qué verdad espiritual, qué verdad de conocimiento le está dando el ángel a Juan a través de ese lugar? ¿Para qué lo llevó allá? ¿Recuerdan dónde estaba Juan antes? En Patmos. Y la isla de Patmos estaba pues como cualquier isla a nivel del mar. No hay islas de montañas, porque las islas están al nivel del mar, es decir, al bajo nivel. Lo lleva ahora a un monte alto, es decir, lo transporta o lo traslada o lo lleva en visión a un monte grande y alto. Ese monte tiene 2 características, es grande y es alto. Y ahí, ¿quién nos pone a pensar la escritura? ¿A qué monte lo llevó? No lo sabemos, ¿sí? Algunos dicen que lo llevó al monte de los olivos, otros que lo llevó al monte de Sión. Eso no lo sabemos y no podemos especular. Lo único que sí podemos decir con certeza es que fue llevado en el espíritu, en la visión, en este relato que tiene, fue llevado a un monte grande y alto. Y lo que nos interesa aquí no es saber qué monte era. Lo que nos interesa saber es por qué lo lleva a un monte alto y grande. O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿qué le quiere enseñar? Y eso nos da una oportunidad de pensar en una cantidad de montes en la Biblia. Y quisiera que recordaran algunos de esos montes. La Biblia nos habla de muchos montes, ¿cierto? De montes altos, y que son muy importantes en la historia bíblica. No sé si están recordando algunos, pero Sinaí es uno, ¿cierto? Moriah, Ararat, Horeb, Carmelo, el monte de los olivos. Esos son montes muy importantes en la historia bíblica. ¿Pero qué tiene que ver esos montes? Pues en primer lugar son parte de la topografía, ¿cierto? Son parte de la construcción de Dios en la creación para embellecer la creación. Pero cuando aquí habla de un monte, no habla de un monte cualquiera, ¿cierto? Y fue ahí cerca en el monte de los olivos donde ascendió. Pero ese monte no era un monte alto y grande, era un montículo pequeño, era como una montañita, ¿sí? Tenía un poco más de 200 metros de altura sobre el nivel del mar, o sea, era un monte muy bajito, era supremamente bajito, pero era importante para la historia bíblica. Pero aquí habla de un monte grande y alto, es decir, era más alto que este. Quizás pudiera ser el monte Sinaí, porque el monte Sinaí sí es un lugar más alto. Recuerdan que quedaba entre Egipto y Jerusalén, que cuando el pueblo venía de Egipto y pasó el Mar Rojo, llegó al Sinaí y Dios le dice a Moisés que suba al monte Sinaí para un propósito especial. El monte Sinaí sí representa un papel muy importante porque es un monte mucho más alto, tiene más de 2000 metros de altura. Entonces es un monte alto.
Recuerdan que nuestra ciudad está a 2.600 metros de altura y el monte Sinaí estaba a 2.200 metros de altura, es decir, más o menos al nivel de esta gran ciudad, de alto. Ese sí era un monte alto, pero no es el monte más alto. Hay montes más altos en la Biblia que se mencionan, como el Ararat u otros montes, ¿cierto? Y hay montes en la tierra que son altísimos, de más de 8.000 metros de altura. ¿Sí? Montes supremamente altos en el Himalaya, en el Tíbet o en otros lugares, cordilleras muy, muy altas, donde la gente, algunos van a escalar, pero la mayoría de los que lo intentan mueren, porque son montañas o picos rocosos supremamente altos. Y la mayoría de esos montes nadie los puede explorar, por lo frío, por lo alto, lo peligroso y los rocosos. Y quien lo intenta generalmente muere. Muy pocos han llegado a los picos más altos, pero con mucho entrenamiento, con muchas condiciones pues para poder llegar allá. Entonces lo primero que tenemos que decir es que los montes sí tienen un lugar en la historia bíblica, no solo en la topografía, sino en la historia de la redención. Y que hay varios montes en la Biblia importantes en la historia bíblica. Uno es el Monte de los Olivos, otro monte muy importante en la historia bíblica es el Monte Sinaí. ¿Recuerdan qué sucedió en el Monte Sinaí? Moisés recibió de parte de Dios las tablas de la ley. Y no solo recibió las tablas de la ley, sino que dice la Biblia que cuando recibió las tablas de la ley, hubo truenos, hubo relámpagos, hubo una nube oscura que ocultó toda esa montaña o tapó todo ese pico montañoso y que se escucharon voces desde el cielo y que la gloria del Señor, ¿recuerdan? O la presencia del Señor cubrió la montaña. Si nosotros pensáramos en este texto que dice, me subió a un monte grande y alto, relacionado con la gloria de Dios, lo más probable es que pudiéramos pensar en Sinaí. Porque Sinaí sí es alto y grande, y en ese monte históricamente estuvo la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué un monte? Muy bien, pensemos en por qué un monte. Porque como les estaba diciendo, los picos más altos que hay sobre la tierra tienen muchas características. Pero una característica muy importante que tienen esos picos altos es que son inaccesibles. Es decir, no son fáciles de llegar. Si fuera un valle, cualquiera va, ¿cierto? Si fuera una llanura, cualquiera va. Si fuera un litoral o una playa, cualquiera llega a ese lugar sin mayor dificultad. Pero cuando hablamos de un pico alto, de una montaña rocosa o de un pico montañoso bien elevado, la pregunta es ¿quién quisiera ir y quién pudiera ir? ¿Alguno de ustedes ha ido a una montaña bien alta? Pues uno no se atrevería a ir porque requiere muchas condiciones o porque uno dice no me interesa ir. Es decir, el monte tiene una característica y es que es inaccesible, es decir, es de difícil acceso o casi de imposible acceso. ¿Sí? Hay montañas en la tierra que todavía no han podido ser conquistadas por el hombre, que las han logrado medir con unos tipos de medición o los han sobrevolado, pero que no han podido llegar allá y poner una bandera porque son picos supremamente peligrosos, donde la gente se muere, o donde la gente se pierde, o donde hay fieras que devoran a los visitantes. Entonces, queridos hermanos, esa sí es una característica de la gloria de Dios. Porque así como un pico montañoso es inaccesible, es decir, casi nadie llega, es casi imposible llegar a la cima, o casi imposible pretender llegar, la gloria de Dios también es inaccesible. ¿Quién puede entrar en la presencia de Dios? ¿Quién pudiera pretender por sus propios medios de decir yo voy a llegar a la presencia de Dios y lo logro? Nadie. Recuerden que cuando el pueblo venía por el desierto, el Señor le dice a Moisés, solo tú sube. Ni siquiera dejó subir a Aarón, que era el sacerdote. Y recuerdan que Josué subió hasta la mitad del camino y ahí esperó a Moisés. Ni siquiera Dios le permitió a Josué que subiera hasta el pico de la montaña. Cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, que fue un monte por el lado de Betsaida, Jesús no llevó a todos sus discípulos, solo separó a 3 de ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué no los llevó a todos?
¿Por qué no permitió que todo el pueblo en el desierto subiera al monte del Sinaí? ¿Por qué no permitió que los ancianos subieran? Habían más de 70 ancianos, ¿por qué no los dejó subir? ¿Por qué no dejó subir un representante de cada tribu? O bueno, por lo menos a Aarón, o a Josué. ¿Por qué solo a Moisés? ¿Sí me hago entender? O en el caso cuando Dios llama a Abraham para que sacrifique a Isaac, dice la Biblia que Abraham subió al monte Moriah, pero no subió con sus criados, no subió con un séquito de seguidores, sino que subió solo con su hijo para sacrificarlo. Lo que yo quiero decir es que al monte suben muy, pero muy pocos, porque no es de nuestro interés y porque es de difícil acceso y porque un monte muy alto representa mucha seguridad. Es decir, quien sube es el que tiene todas las garantías para poder subir y permanecer y sobrevivir. De lo contrario puede morir. Moisés pudo haber muerto en el Sinaí. La única razón por la cual Moisés no murió en el Sinaí fue porque Dios lo protegió. Pero si alguien se atreve, ¿sí?, por su propia voluntad, subir al monte de la presencia de Dios, muere. Porque no ha sido llamado, no ha sido convocado. Entonces el monte representa lo más inaccesible, lo más difícil, lo más recóndito de la creación donde no muchos pretenden o quieren o pueden llegar. Cuando el ángel le dice a Juan, ven y te mostraré, y dice, y me llevó en el espíritu, no fue en cuerpo, no fue una escalada que hizo, sino que lo llevó en el espíritu, lo llevó en visión. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Lo que le está diciendo a Juan es, yo te estoy mostrando la gloria de Dios, y una característica de la gloria de Dios es que es inaccesible. Es decir, son muy pocos los que pueden llegar y conocer y entender en qué consiste la gloria de Dios, porque queda en lo más alto, en lo más difícil de acceder, en lo más complejo para llegar, y eso representa la gran seguridad que tenemos. Salmo 27, 5 y 6 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. El salmista dice que Dios, a aquellos a quienes Él salva y a aquellos a quienes Él protege del peligro, los pone en una roca muy alta. ¿Dónde quedaría esa roca alta? Pues en una montaña, ¿cierto? Los picos más altos que hay en la tierra no son realmente cadenas montañosas, sino son picos rocosos, ¿sí? No son montañas productivas, sino que son picos donde hay nevados, donde hay volcanes, o donde simplemente hay rocas, porque nadie puede vivir y nadie puede construir y nadie puede cosechar allá. La Biblia dice que así en lo más alto el Señor nos pone para preservarnos. Salmo 63, 1 al 3, dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como yo te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y en el Salmo 31, 19 y 21, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. ¿Dónde dice la Biblia que esconderá el Señor a sus hijos para ser guardados? En lo más alto. Los esconde en un escondite seguro, donde nadie pueda acceder y nadie los pueda destruir. Recuerden que uno de los animales que vive en los lugares más altos son las águilas, ¿sí? Y las águilas sacan sus crías en esos lugares rocosos o en las hendiduras de las peñas, y allí los polluelos o los aguiluchos están a salvo, porque ¿qué animal se atreve a subir por allá tan alto a atentar contra esas crías o contra esos huevos de águila?
La Biblia dice, Él nos esconde en lo secreto, en lo más alto ha puesto nuestra morada. Entonces, amados hermanos, el ángel le está mostrando a Juan la presencia del Señor. Y un primer dato que nos ayuda a entender cómo es la presencia de Dios o la gloria de Dios es su inaccesibilidad. Es decir, es lugar inaccesible, casi imposible de llegar, y solo los que están con Cristo y los que son llevados por Él pueden estar en su monte alto, en su monte santo, guardados del peligro. Luego le dice, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ese es un segundo dato. Miren lo interesante, me llevó a un monte muy alto y me mostró una grande ciudad. Y uno dice, pero ¿cómo le mostró la ciudad? ¿Desde el monte se divisaba en la llanura? Pues si es así, el monte no era tan alto, porque en los montes muy altos no hay ciudades cercanas, porque es imposible las condiciones de vida para estar por el frío, por la humedad, por el difícil acceso para las vías, para llevar el agua potable y todos los servicios. Entonces es muy difícil que en los picos altos haya ciudades. Recuerden que hay una ciudad legendaria que se ha encontrado aquí en Sudamérica, construida por los incas, ¿cierto? Unas ruinas de Machu Picchu, en el Cusco, en el Perú. Y esas son unas ruinas que fueron de una ciudad antiquísima construida en una montaña alta, muy alta. Pero no es una ciudad como la que describe aquí Apocalipsis, entonces no pudiéramos decir que está hablando de Machu Picchu. Sí está hablando de que cuando llega al monte, le mostró una gran ciudad santa de Jerusalén, pero Jerusalén no estaba por allá. Jerusalén no estaba cerca de un monte grande y alto. El monte que había era un monte pequeño, o los montículos que habían eran pequeños, que la rodeaban. Entonces, la pregunta es, ¿fue en ese mismo monte alto que le mostró esa gran ciudad? ¿O es que lo traslada a otro lugar para mostrarle otro ejemplo, otra información caracterizando la gloria de Dios? Dice, y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén. Una gran ciudad, es decir, una ciudad enorme, una ciudad grandísima, pero Jerusalén nunca ha sido una gran ciudad. Jerusalén siempre ha sido una ciudad pequeña, una ciudad intermedia, ¿sí? Una ciudad que no tiene millones de habitantes. Hoy en día nosotros conocemos ciudades gigantes de hasta 25 millones de habitantes, una sola ciudad. Hay ciudades enormes, ¿sí? Pero Jerusalén nunca ha sido una gran ciudad. Jerusalén ha sido una ciudad antigua, una ciudad histórica, pero no una gran ciudad. Recuerden que en la antigüedad hubo ciudades mucho más grandes que Jerusalén. Babilonia fue una de ellas, ¿sí? En Egipto había ciudades más grandes que Jerusalén. Nínive era una ciudad más grande que Jerusalén. Susa, capital del imperio persa, también era más grande que Jerusalén. Entonces, si está hablando de una gran ciudad, la pregunta es Jerusalén? Porque Jerusalén no es grande. Lo otro que tenemos que preguntarnos es ¿en qué consiste la grandeza? Porque si la grandeza es en territorio o en población, pues no es Jerusalén. Si la grandeza es en historia o en propósito, pudiera ser Jerusalén, ¿sí? Lo que vamos a entender es que a lo largo de la descripción no va a describir a Jerusalén, porque va a describir una ciudad moderna, ¿sí? La descripción que ustedes pueden ver de ahí del versículo 12 en adelante es una ciudad amurallada, una ciudad con muchas joyas, con perlas, diamantes, esmeraldas, ágata, jaspe, onice, una cantidad de piedras preciosas que uno dice Jerusalén no tiene eso. Jerusalén fue una ciudad construida con piedras, así como las ciudades antiguas. Cuando uno va a una ciudad antigua, una ciudad histórica, pues uno nunca ve perlas ni piedras preciosas. ¿Qué es lo que ve uno? Pues barro y artesanías y piedras. Por ejemplo, aquí en el centro de nuestra ciudad, que es la ciudad histórica o la ciudad antigua, si ustedes han visitado ese lugar de la Candelaria, pues sí, es bonita la construcción, son casas grandes, altas, con una arquitectura diferente a la actual, pero no tiene ni piedras preciosas, ni joyas, ni diamantes, ni cristales. ¿Qué es lo que uno encuentra? Barro, madera y tejas. Es decir, no es una ciudad moderna.
Aquí la descripción que va a hacer a continuación es la descripción de una ciudad muy moderna, porque habla de muchos cristales, habla de vidrios, habla de fundamentos de oro, habla de fundamentos de diamantes, de perlas. Entonces no es Machu Picchu, no es Jerusalén, no es una ciudad antigua, porque toda ruina de ciudad antigua lo único que tiene es barro y piedra, no tiene más, porque esos eran los materiales de la antigüedad para la construcción. Recientemente se están usando nuevos materiales para la construcción, pero es muy recientemente que se usan, por ejemplo, estructuras metálicas, o que se usan prefabricados, o que se usan fachadas de cristal. Pero eso es reciente. Los edificios inteligentes hoy en día son así. En ciudades como Chicago, como Nueva York o como otras ciudades modernas, esas son las fachadas de cristales y pues muy modernas. Edificios inteligentes hay muchos en Dubái. Dubái es una de las ciudades más modernas que hay en el mundo hoy en día, con edificios gigantes, edificios giratorios y con fachadas en cristal. Y uno dice, uno es deslumbrante. ¿Será que el ángel le está diciendo a Juan que va a ser construidas ciudades como Dubái hoy en día? ¿Será que el ángel llevó a Juan al momento actual y lo transportó a los Emiratos Árabes para mostrarle las construcciones de los grandes petroleros que construyen en Dubái? Por supuesto que no. Eso sería una desfachatez pensar nosotros que el ángel traslada a Juan al futuro y le muestra las construcciones arquitectónicas inteligentes del momento. Eso no existe. Entonces lo que tenemos que entender es qué característica representa esta ciudad para describir la gloria de Dios. Porque recuerden que lo que el ángel le está mostrando a Juan no es una ciudad. Lo que le está mostrando es la gloria de Dios. Lo lleva a un monte para decirle que la gloria de Dios es inaccesible. Ahora lo lleva a una ciudad y ¿qué le quiere mostrar? Porque esta ciudad que va a ser descrita acá es una ciudad nunca vista en la tierra. No hay una ciudad como esta que está descrita. Es una ciudad que nadie ha podido ver y luego la vamos a poder describir durante varios domingos. Es como especie de un cubo, es una ciudad programada, es una ciudad inteligente, es una ciudad construida bajo planos. Son pocas las ciudades en el mundo construidas así. Parece que en Sudamérica, de las pocas ciudades construidas, planeadas, es Brasilia, la capital del Brasil. Pero son muy pocas las ciudades, la mayoría de las ciudades se construyen de manera desordenada. ¿Sí? Son invasiones, se van construyendo barrios y luego otros, y cuando se crece la ciudad, pues se creció, pero de manera muy desorganizada. Así es nuestra ciudad, ¿cierto? Y la mayoría de las ciudades de este país son ciudades muy desorganizadas. No son ciudades planificadas. Pero esta ciudad que va a ser descrita aquí es una ciudad planificada. Es una ciudad que se construye exactamente bajo las medidas y el diseño que se ha establecido. Es una ciudad que toda fue diseñada por un arquitecto. No existe una ciudad en el mundo que la haya diseñado un arquitecto. Los arquitectos diseñan puentes, diseñan vías o diseñan edificios, pero no han diseñado un solo arquitecto una gran ciudad. Pero esta ciudad sí la diseñó un solo arquitecto. Entonces, ¿qué significa esta ciudad? ¿Quién es el arquitecto que la diseñó? ¿Esa ciudad dónde existe? Para ir a visitarla, ¿Jerusalén? ¿O en los Emiratos? ¿O en Norteamérica? ¿O en Europa? ¿O en Australia? ¿Dónde está esa ciudad? Porque si existiera aquí en la tierra, sería pues el lugar turístico más visitado. Entonces, no describe una ciudad que haya aquí en la tierra, aunque la compara con Jerusalén. Lo que está describiendo aquí es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, según el dato de la ciudad o según la metáfora de la ciudad, es una ciudad incomparable. Es decir, es una ciudad que no se puede comparar con ninguna otra que existe en esta tierra o que haya existido o que ustedes hayan visitado. No se compara con ninguna ciudad que a nosotros nos haya fascinado. Hay ciudades que uno va y dice, me encantó esta ciudad. Pero esta ciudad no existe en la tierra, porque los materiales de los cuales está construido, el diseño, la arquitectura, el estilo, el fulgor, no existe en ninguna ciudad. Porque todo lo que tienen las ciudades es artificial. Por ejemplo, si tienen luz o brillo, es artificial.
Es a base de energía, de electricidad, a base pues de tecnología. Pero esta ciudad no tiene tecnología en sí, no tiene nada artificial, sino que es una ciudad gloriosa. ¿Quién la construyó? Dios. ¿Y qué representa? Representa la gloria incomparable de Dios. Así como el monte representa lo inaccesible de Dios, la ciudad, metafóricamente hablando, representa lo incomparable de Dios. ¿Con qué puede ser Dios comparado? ¿Ustedes pudieran comparar al Señor con algo o con alguien? ¿Alguna de las maravillas de este mundo pudiera uno decir esto se parece a Dios? No, porque no hay maravilla en el mundo que se asemeje o que se acerque a la grandeza, a la magnitud, a la excelencia, a la perfección, a la precisión de Dios. Entonces Dios es incomparable. A veces los niños le dicen a uno, pero ¿cómo es Dios? Y pues no le podemos decir Dios es como papá o Dios es como esto o aquello, porque no hay cómo comparar a Dios. Su gloria es incomparable, su nombre es incomparable, su poder es incomparable, su excelencia, su magnitud, y eso es lo que nos va a ser descrito con esta ciudad. Cuando dice me mostró la gran ciudad, lo que está diciendo es la gloria de Dios es incomparable. ¿Recuerdan de dónde viene esta ciudad? Desciende del cielo. Y no hay ninguna ciudad que haya descendido del cielo. Aunque algunos dicen que Cali es la sucursal del cielo, pero eso no es cierto. No hay ninguna ciudad que descienda del cielo. Esta ciudad es totalmente distinta porque su arquitecto es celestial, todos los materiales son translúcidos y maravillosos y valiosos, todo el diseño es nunca antes visto y dice que ella desciende del cielo. Lo único que ha descendido del cielo es Jesucristo. ¿Sí me hago entender? No me vayan a decir que Satanás, porque Satanás no descendió, él fue arrojado, él fue lanzado, él no dijo voy a bajar, ¿recuerdan? Pero Jesucristo sí descendió voluntariamente, él bajó por sus propios medios y para su propio propósito, y aquí dice que descendía del cielo. En la visión Juan ve que esa ciudad se acerca o baja o desciende, y lo único que ha descendido del cielo es el Hijo de Dios. Entonces miren lo interesante. ¿De qué está hablando aquí? De la gloria de Dios. La gloria de Dios es incomparable. Juan no puede comprender la gloria de Dios y el único ejemplo que le da el ángel es una ciudad nunca antes vista. Y él queda deslumbrado y nosotros vamos a quedar deslumbrados en los próximos domingos comprendiendo cómo esta ciudad fue construida en el cielo y cómo desciende. Y realmente si es una ciudad o no, o es simplemente una analogía para revelarnos la gloria de Dios que es incomparable en cuanto a su diseño, sus materiales, su propósito y su ubicación. La belleza de esta gran ciudad deja deslumbrado a cualquier visitante. Es una ciudad hermosa, enorme, gigante y maravillosa. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Miren que la Biblia sí nos habla de que Jesucristo es arquitecto. ¿Sí sabían eso? Que Él es arquitecto. Y no solamente dice que Él es arquitecto, sino que además de ser arquitecto y de hacer el diseño de la ciudad santa, también es el fundamento. Así como Él es la puerta y también es el camino y también es el pastor. Y dice en que Él es el fundamento, es decir, la base o el cimiento de esta gran ciudad que nos está describiendo aquí simbólicamente, que puede simbolizar o representar la iglesia o el pueblo redimido, el cimiento de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es causa, Jesucristo es efecto, Jesucristo es benefactor, Jesucristo es arquitecto, Jesucristo es fundamento, Él es todo. Primera de Crónicas 29-23 dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y luego en Nehemías 11:1 dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades.
Aunque en la Biblia Jerusalén tiene un lugar prominente en la historia para referirse a la base de la realeza y para referirse al lugar donde Jesucristo murió y también para representarlo con la ciudad de paz, que es el reino de Dios o la iglesia, aquí no está describiendo a la ciudad terrenal de Jerusalén, está describiendo en la gloria de Dios, que en términos de monte es inaccesible, es decir, representa seguridad para nosotros, o un escondite, y en términos de ciudad es incomparable porque representa belleza y todo lo más extraordinariamente agradable a nuestra retina, que nos deslumbra y nos sorprende. Apocalipsis 5, 9 y 10 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu nombre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, hijos del Padre, herederos de las promesas eternas, beneficiarios de la gloria de Dios y ciudadanos de esta gran ciudad. ¿Sabían ustedes que ustedes son ciudadanos de la Jerusalén celestial? ¿Recuerdan que la Biblia dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra? ¿Dónde está nuestro registro de ciudadanía legítima? Aquí somos peregrinos, aquí somos pasajeros, aquí somos transeúntes ligeros. Por eso dice la Biblia que nuestra carga sea ligera y que no nos establezcamos mucho aquí porque pronto pasamos y vamos a la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Y luego dice en el versículo 11, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La pregunta es, ¿el fulgor de qué? ¿De la ciudad? ¿O el fulgor de la gloria de Dios? Porque aquí pareciera que está hablando del fulgor de la ciudad, pero también puede ser que está hablando del fulgor de la gloria de Dios. ¿Qué dice cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí? ¿Se vio algún fulgor? ¿Hubo un brillo, unos destellos? ¿O recuerdan cuando la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo? ¿Habría algún tipo de fulgor, de luz? ¿O cuando Jesús se transfiguró ante Juan y Pedro y Jacobo, hubo fulgor? ¿Recuerdan? Dice que sus vestiduras resplandecían. Es decir, la gloria de Dios en la Biblia siempre está asociada al fulgor o al brillo, ¿sí? O a destellos de luz, de gloria, de algo que como que nos tapa la vista o nos tapamos la vista porque no podemos ver ese fulgor o ese reflejo o ese destello. Cuando uno ve el sol, cuando está en su fuerza, pues le cuesta trabajo mirarlo de forma directa y de hecho le hace daño para la vista, no es recomendable. Imagínense que es simplemente un astro y no podemos verlo de frente. ¿Cómo será nuestro Dios? Aquí dice, y su fulgor, es decir, el fulgor de él, era semejante o era parecido o era similar o se podía comparar al de una piedra preciosísima. Ni siquiera dice una piedra preciosa, preciosísima. Es decir, imagínense una piedra preciosísima que da destellos. Hay piedras, ¿cierto?, como los diamantes o como las esmeraldas, que dan destellos, ¿sí? Y que emiten una diversidad de colores o de luces que son supremamente maravillosas, ¿sí? Que eso es pues nunca visto en un metal o en una piedra preciosa. Dice que se pudiera comparar, ¿sí?, guardando las proporciones, el fulgor de la gloria de Dios al de una piedra preciosísima, y luego dice que piedra como de jaspe, pero diáfana o brillante o pura como el cristal. El jaspe y el cristal no son similares, son distintos, son dos materiales totalmente distintos. Pero lo que está recurriendo aquí Juan es a diversos ejemplos para intentar ilustrar cómo es la gloria de Dios. Es decir, la gloria de Dios puede ser tan preciosa como una piedra, como una esmeralda, un diamante o una piedra de valor,
puede ser tan fuerte como un jaspe, pero puede ser tan brillante y transparente como el cristal. No vamos a decir que es una sola. Lo que Juan pasa es que no encuentra una sola figura para describir la gloria de Dios. Y como no encuentra una sola, recurre a múltiples ejemplos, o a múltiples símbolos, o a múltiples materiales de valor, para decirnos con esos materiales de valor se pudiera medianamente asemejar o comparar la gloria de Dios. En términos más exactos, la gloria de Dios es indescriptible. ¿Sí me hago entender? Juan no puede describir la gloria de Dios. Ningún hombre ha podido describir la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando Isaías vio la gloria de Dios en el templo? Isaías dice que vio la gloria de Dios, pero cuando él va a describir, no la puede describir bien. Entonces termina diciendo que sus faldas llenaban el templo y que el humo salía, ¿sí? Y parece que estuviera describiendo como un incendio, como un vapor. Pero realmente lo que estamos viendo es que ni Isaías, ni Moisés, ni Elías, ni Pedro, Jacobo y Juan, ni Juan ahora en el monte puede describir la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es indescriptible. Y por eso él recurre por lo menos a 3 o 4 o 5 ejemplos para intentar darnos una idea. ¿Sí? Es como cuando uno se quiere dar a explicar y no lo logra. Entonces uno dice, mire, con este ejemplo, no, pero no entiendo. Ok, entonces mire, con este ejemplo, sí, pero ¿y qué más? Y busca un tercer ejemplo. Juan tiene que recurrir, inspirado por el Espíritu Santo, a múltiples ejemplos, a múltiples adjetivos y sinónimos para intentar darnos una pequeña ilustración sobre lo indescriptible que es la gloria de Dios. Amados hermanos, Juan está ante la presencia de Dios y Juan va a recibir de parte del ángel 3 aspectos del carácter de la gloria de Dios. Primero, la gloria de Dios es inaccesible, como un monte seguro y alto que pudiera representar un gran escondite para la iglesia. En segundo lugar, la gloria de Dios es incomparable, como una ciudad programada con una arquitectura única en el mundo y nunca antes vista, que representa toda la belleza, que es una garantía para nosotros de la gloria de Dios. Pero en tercer lugar, la gloria de Dios es indescriptible. Representa toda la grandeza y todo lo trascendente que nosotros todavía no podemos describir con nuestros sentidos limitados y con nuestros recursos limitados. Él habla de fulgurante, habla de celeste, habla de brillante, habla de traslúcido, habla de valor, habla de preciosidad. La pregunta es, ¿todo eso describe la gloria de Dios? Claro que sí. Por eso dice que es una ciudad que desciende del cielo, por eso dice que es un fulgor extraordinario, habla de una preciosidad y diafanez que nadie antes ha visto sobre la tierra. Hermanos queridos, Juan tiene una ilustración de la gloria de Dios. ¿Por qué el texto dice que fue llevado en el Espíritu? ¿Por qué no fue llevado en cuerpo y alma? ¿Recuerdan lo que la Biblia dice? Que nadie puede ver la gloria de Dios y vivir. ¿Recuerdan? La Biblia dice que nadie puede ver con sus propios ojos naturales la gloria de Dios y quedar vivo. Dice la Biblia que cualquiera que se acerca a la gloria de Dios muere, no resiste, porque la gloria de Dios todo lo traspasa y porque es toda su santidad y su grandeza y su poder. Si Juan hubiera sido llevado en cuerpo, ¿se acuerdan que Juan ya estaba viejito? Era población vulnerable. ¿Ustedes creen que Juan hubiera sobrevivido a esta presencia visible, real, cercana de la gloria de Dios? Se le hubiera dado un infarto y se hubiera ido enseguida, no hubiera terminado el libro. Y Jesús quería que él terminara el libro porque era el encargo. Entonces por eso dice, fue llevado en el Espíritu, porque nadie puede contemplar la gloria de Dios en este cuerpo corruptible. ¿Cuándo la vamos a poder contemplar? Cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Y ahí sí podremos vivir y, como leímos anteriormente, reinaremos con Cristo por siempre, porque ya esto corruptible ha sido vestido de incorruptibilidad y esto material ha sido vestido de eternidad.
Esa es la razón por la cual este episodio lo tiene que contemplar Juan en términos espirituales, es decir, en una visión o en una presentación magistral para su espíritu, mas no de manera real o literal, porque no hubiera sobrevivido. Porque ¿quién sobrevive a la gloria del Señor? Amados hermanos, lo que Juan ve aquí no es una esposa, recuerden. Lo que Juan ve aquí no es un monte simplemente. Lo que Juan ve aquí no es una ciudad. Lo que Juan ve aquí es la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios tiene muchas características, pero aquí se le presenta por lo menos 3 características para describirla. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Miren lo interesante que este texto es paralelo al que estamos estudiando hoy de Apocalipsis. ¿Qué dice? Os habéis acercado ¿a dónde? Al monte alto. Lo llama Sión acá. ¿Y qué más dice? A la ciudad santa, Jerusalén. ¿Pero qué más dice? Es a la ciudad celestial, es decir, que desciende del cielo. Aquí en el texto de Hebreos 12:22, retoma los 3 ejemplos o los 3 símbolos que Juan ve en Apocalipsis 21 relacionados con la gloria de Dios y de esa manera lo ilustra para que Juan tenga claridad. Ustedes y yo no conocemos la gloria de Dios. Tenemos visos o nociones o destellos de la gloria de Dios a través del Evangelio, pero no hemos logrado ver la plenitud de la gloria de Dios. Y si la viéramos, morimos enseguida, pero sí la vamos a poder contemplar cuando estemos con el Señor. Por eso dice la Biblia que ahora tenemos las arras o como la cuota inicial, pero falta la plenitud. ¿Cuándo viene lo que ahora es en parte? Cuando el Señor nos llame a su presencia. Y eso que Juan ve es un gran motivo para seguir escribiendo. Juan no queda de aquí sorprendido diciendo, no, esto es imposible, esto es grandioso, yo no puedo seguir viéndolo. Juan viene de esta visión y continúa escribiendo porque Juan recibe a través de este ejemplo gran esperanza para vivir. Y yo espero que hoy en esta mañana a través de este ejemplo que nos da el Señor de su gloria, ustedes y yo tomemos gran valor para seguir viviendo. Primero, porque estamos en la presencia de Dios. Segundo, porque esa presencia de Dios nos da seguridad y garantía y es un escondite para nosotros. ¿Por qué no hemos sido destruidos? Porque el Señor nos ha preservado. Segundo, porque la gloria de Dios, que es incomparable, es lo más hermoso que puede existir. Ustedes y yo tenemos el regalo más precioso y más extraordinario y más incomparable que existe sobre la tierra. ¿Qué hacemos buscando cosas materiales? Cuando ya tenemos lo más valioso, lo más hermoso y lo más eterno, que es la vida eterna y el perdón. Pero en tercer lugar, porque la gloria de Dios es lo que nadie puede escribir. Y eso que nadie puede escribir, yo lo quiero conocer. Ahora conocemos en parte, dice la Biblia, pero luego conoceremos en plenitud. Ahora vemos en parte, pero luego veremos completamente. Ahora conocemos y disfrutamos en parte, pero llegará el momento en que conoceremos y disfrutaremos en plenitud. Todo esto que Juan vio, simbólicamente y en la visión, será una realidad no solo para Juan, sino para todos los creyentes, incluidos nosotros, que muramos en el Señor. Amén. Todos estaremos en ese lugar santo, en esa nueva Jerusalén, en ese lugar fulgurante e incomparable e indescriptible que el Señor nos ha dado, que nos ha otorgado a través de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿vale la pena seguir esperando esa ciudad celestial? ¿Vale la pena seguir firmes y valerosos esperando el momento final? ¿O mejor no seguir? Yo creo que todo esto lo que debe despertar en nosotros los creyentes es el deseo genuino de continuar el camino. Porque recuerden que solo los que lleguen a la meta son honrados con el premio y con el galardón, y solo ellos disfrutarán de toda esta grandeza de conocimiento y de plenitud que se le fue revelado a Juan de manera simbólica y que nosotros entendemos hoy por la fe. Ven acá, te mostraré la gloria de Dios. Mientras tanto, ¿dónde vemos la gloria de Dios? En las Escrituras, en la comunión con su Espíritu, en la comunión unos con otros, en esta creación maravillosa vemos la gloria de Dios que no es plena,
pero que sí es verdadera y genuina para entender en parte lo que luego conoceremos en plenitud. Que el Señor nos ayude. Inclinen su rostro, por favor. Señor, gracias te damos por revelarnos tu palabra, por mostrarnos unas verdades más relacionadas con tu gloria, con tu carácter, con lo que tú eres y con lo que tú haces, con lo que te has propuesto hacer con tu iglesia y con lo que con toda seguridad harás al final del día. Gracias porque todas estas verdades que son extraordinarias ejemplifican lo que nosotros creemos por la fe. Porque todas estas verdades nos dan esperanza de que tú nos tienes en el lugar seguro y en el lugar oportuno, camino a la gloria celestial. Que nosotros somos hijos tuyos, redimidos por tu sangre y para tu gloria, y que tú nos sostendrás. No importa los peligros, en medio de los peligros nos esconderás en la roca alta de la salvación. En medio, Señor, de los desánimos de la vida y los desalientos y las frustraciones, nos permitirás comprender la belleza de tu gloria y la hermosura de tu santidad. Y en medio, Señor, de las situaciones propias de la existencia y los sinsabores que vivimos, nos permitirás entender que vamos cada día al lugar que tú mismo nos presentarás y que tú describes claramente en la Escritura. Ayúdanos a permanecer fieles, ayúdanos a seguir a Jesucristo en todo momento y circunstancia, y ayúdanos a no mirar atrás, sino mirar al premio, a la meta del supremo llamamiento. Te pedimos todo esto y lo creemos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.